El juarismo nos legó muchas cosas importantes. Entre otras, si aquí hay algunos diputados, nos legó algunos de los diputados más brillantes de la historia de México. Prieto y Rivapalacio, para no hablar de otros. Que cuando alguien me dijera, si usted fuera diputado, cosa que no seré en mi vida, ni castigado, como quien quisiera ser, y yo diría como estos dos, como Prieto y Rivapalacio, hombres de la generación de la que hablaremos en unos instantes. Pero ese es el positivo. El negativo nos legó una retórica potente, que luego el porfirismo la consolidaría como retórica, que implica que cada vez que hay un tipo de acto, el protocolo obliga, quién sabe por qué y a quién, a mencionar 7 veces a los que estamos en el presidium. Una retórica en la cual se toca el himno nacional antes y después. Una retórica donde se introduce el saludo civil, que nunca existió y que no está normado en ningún lado. Una retórica en la que se dice conferencia magistral. Y lamento informarles, las conferencias magistrales, nomás algunas y de vez en cuando y siempre después, no antes. Nadie da conferencias magistrales. A lo mejor te sale una conferencia magistral. Entonces el titular las conferencias magistrales es peligroso, porque pueden ser verdaderamente asquerosas, aunque hayan sido prebautizadas. Toda esta retórica que heredamos tiene también mucho que ver con la manera como se crearon la revisión de las figuras claves de la historia de México. El priismo, y no el panismo, porque el panismo tiene una relación con la historia muy conflictiva, muy conflictiva, básicamente por su carácter de analfabetas históricos de la mayoría de los militantes de los partidos de derecha, crearon un tipo de relación con el pasado. La relación del priismo era una relación utilitaria. Yo soy el heredero de la independencia, soy el heredero de la reforma, de la figura de Juárez, de la revolución. No le hace que Villa y Carranza anduvieran a tiros. Soy heredero de los dos, con todo y los tiros. Y ya, si me apuran mucho, soy heredero de Hernán Cortés y la Malinche bailando la sandunga. En esta lógica utilitaria se trataba de despojar de filo el pasado. Todavía recuerdo los arduos debates contra el libro que trató de imponernos Zedillo, en el cual desaparecía la guerra del 47 y se volvía mínima. La relación con el clero en la época de Reforma se minimizaba, y con tal de quitar, pues quitaban a Carrillo Puerto y volvían Caballo a la yegua, las 7 leguas de Villa, en un atentado antifemenino. En estas lógicas de despojar el pasado de intensidad, de contenidos, etc., el debate de Juárez se ha vuelto uno más, pero quizá uno de los más potentes elementos de la 4T. La respuesta es más o menos sencilla. ¿Por qué? Bueno, porque la pregunta obligada es ¿quiénes somos? Y la respuesta es ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Esta reflexión simplista de la revisión de la historia en función de la identidad obliga a que mires el pasado en términos de construcción de identidad y de reflexión crítica. Y esto implica que una parte del pasado en que nos vemos obligados, en términos de un arduo combate, el pasado está a debate envenenado, tenga que ver con la figura de Juárez. Y eso lo hace más complicado, porque el Juárez de piedra, bronce, estatua horrible, plaza de pueblo, es un Juárez que impuso su manera de dejarse ver a la ciudadanía como algo tieso, rígido y poco identificable en términos de adhesión o de sonrisa por parte del observador. Juárez no sabía lo que podía significar tomarse una foto. Si lo hubiera sabido, no se hubiera dejado tomar las fotos que se tomó. Juárez era muy chaparrito,
usaba un sombrero de media copa, con lo cual todavía parecía más chaparrito. Era hombre de cuello corto, usaba una corbata de lazo o un corbatín de frac que le apretaba todavía más la garganta, y el fotógrafo le decía: ahora, señor presidente, quédese quieto. Y con las cámaras de la época eso significaba que tenía que estar 2 minutos así, ¿no? Y transmitían una imagen de seriedad, de distancia. El Juárez fotografiado nos transmite no el calor de un personaje curiosamente muy cálido, sino nos transmite la frialdad. El Juárez estatua es peor todavía, ¿sí? Ese ya transmite la fidelidad, la frialdad de a de veras, y nos distancia de nuevo de la figura de Juárez. ¿Cómo se contrapesó históricamente esto? Se contrapesó con un anecdotario que se cultivó de una manera muy intensa del Juárez niño. El Juárez niño, indígena, zapoteca, que hace una terrible labor para lograr ser abogado. Y esto es simplemente que los borreguitos, que si se fugó con los borreguitos de su tío, que parece que nomás los perdió, no es que se fugó y entonces tuvo que llegar a Oaxaca. La realidad es que este indígena monolingüe tuvo que hacer el camino duro. Y si revisa uno sus años de escolaridad, afortunadamente ya hay gran cantidad de material biográfico accesible en el que se puede rascar y separar las versiones más simplistas de las versiones más profundas. Demostraron Juárez que tuvo que ser sirviente de alumnos para poder estudiar. Esta es una condición que solo con pensarla se pone uno a temblar. Indígena, zapoteca, para poder estudiar tiene que ser sirviente de otros alumnos con un poco más de dinero, que le dan lo mínimo para la supervivencia, no tiene ningún punto de apoyo. No hay estructura familiar detrás de él. Y esto se va a repetir a lo largo de la historia de Benito Juárez muchas veces. Estar flotando unas situaciones de penuria económica brutales. Cuando el gobierno de Santana decide deportarlo y termina trabajando en una fábrica de puros en Tampa como liador de tabaco, no le da para vivir. El salario de un torcedor de tabaco es muy bajo y tiene que sobrevivir con pequeñas remesas, llamaríamos hoy, que le envía Margarita, que saca de un changarrito que vende comida en un pueblo de Oaxaca, aparta una pequeña parte del dinero. Para esto Juárez ya tenía más de un hijo, para mandarlo a cerrar, a incrementar, a mejorar la renta. No tiene apoyo económico de los clubes liberales. Los liberales, que tienen una situación económica menos terrible, no están en esa zona y por lo tanto no hay posibilidad de apoyarlo, y entonces va a vivir en la penuria más penuria. Me pasé días tratando de encontrar la casa donde vivía y ha sido derruida por las múltiples inundaciones, pero sí el lugar donde trabajaba, y averiguar cuál es el salario de un torcedor. A lo largo de su vida va a estar sometido a situaciones de penuria absoluta. Y eso hace carácter, no hay ninguna duda de que construye carácter. El sostener los principios en las mejores condiciones resulta relativamente fácil, el sostenerlos en condiciones como esta no resulta tan fácil. Cuando Juárez llega a Chihuahua, después de la huida hacia el norte, perseguido por traidores y franceses sistemáticamente, perdiendo sus puntos defensivos del ejército de contención, que fracasa sistemáticamente, y la progresión hacia la huida hacia el norte es continua. Cuando Juárez llega a Chihuahua, las damas progresistas de Chihuahua le hacen una invitación para un baile. Sabido es por todos entonces, y no sabido por nosotros ahora, aunque se los voy a contar,
que Juárez era tremendo bailarín. Ahí donde lo ven en las estatuas, naranjas. Era tremendo bailarín. No promiscuo, es un personaje muy, muy fiel, quizá porque vivieron las durísimas en sus relaciones amorosas con Margarita. No hay noticias de doble moral, de relación mujeriega con el mundo de que un presidente tiene acceso. Ni siquiera sus peores enemigos han podido señalar alguna, pero sí la bailada, que no se la quiten. Y entonces Guillermo Prieto, expresando la voluntad de Juárez, se reúne con las damas progresistas liberales de Chihuahua, que había muchas y duras, y les dice: el presidente declina la invitación al baile. Le dice: pero ¿cómo, don Guillermo? Y pues es que les agradece profundamente, pero declina. Y le aprietan a Prieto, que buenas son las damas progresistas de Chihuahua, si por aquí hay alguna, siéntese orgullosa. Y le dice: ¿la verdad? Sí, hecha, gran herencia esa, mija. Y entonces les dice: es que no ha cobrado el salario en los últimos 6 meses, que viene en la huida, y trae las botas con tremendos agujeros, entonces no puede bailar, porque los hoyos son más grandes que las suelas. Y las damas progresistas de Chihuahua le ofrecen a Juárez, con hoyos en las botas, siendo presidente, le regalan unas botas. No tengo registro de cómo eran las botas, pero sí tengo un absoluto registro de qué pasó en ese baile. Tengo 3 crónicas diferentes que las fui pescando en documentos extraños. Bailó 11 horas Juárez. ¿Se imaginan ustedes al Juárez de la estatua de la Alameda? Lo miras fijamente y le dices: bailaste 11 horas, desdichado. Y sé que bailó. Bailó polcas. Nomás. Bailó corridas, que era una hermana de la polca. Bailó saraos. Bailó pasodobles al modo español. Tuchun, tuchun. Bailó de todo. 11 horas. Y se quemó las botas nuevas chihuahuenses, pues ahí pasaron a mejor vida. Pero te da una imagen mucho más sólida de este hombre, que en condiciones están buscándolo para matarlo, tanto franceses como traidores. Recluido, Juárez, primero Paso del Norte, perdón, Chihuahua primero, Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez después, de este personaje que no cobraba salario, y que cuando cobra por primera vez un salario, le da el dinero al ejército de contención, no se lo queda. Este Juárez, que es retratado por una anécdota como esta, ha sido víctima de debates envenenados entonces y ahora. Si eliminamos la parte original, nacimiento, formación como abogado, defensa de comunidades contra curas expropiadores y expoliadores, primer gobierno de Oaxaca, su actitud frente a la guerra del 47, los norteamericanos, y nos brincamos estas etapas de gran riqueza anecdótica, por cierto, pero no definitorias, vamos a encontrar a un Juárez deportado, encerrado en Ulúa, en Veracruz, y deportado a Estados Unidos, ya plenamente construido como un pensador liberal radical. ¿Qué significa el liberalismo radical de aquella generación? Significa una noción de patria diferente a la noción santanista, que es patria es lo que se compra y se vende por el precio más barato, la santanista. Una idea de que el país ha sido traicionado en el 47 y la pérdida del territorio nacional fue trágica, y que fue traicionado por militares conservadores y el propio presidente. Una idea de que la legalidad debe volver para amparar el conjunto de la población,
que tiene que dar una batalla tremenda contra los llamados fueros, el fuero militar y el fuero eclesiástico, que consisten, como ustedes saben, en que militares y curas tienen sus propios tribunales de justicia y que tiene que dar la batalla contra el clero. Cuando los juaristas, aquí presentes y ausentes, decimos la batalla contra el clero, la imaginamos como un conflicto ideológico. El clero oscurantista, propietario de una tradición que viene de la colonia española, reaccionario. Y no, compañeros, el clero es otra cosa. El clero es un poder en la sociedad que Juárez registra cuando va rumbo al exilio, económico. Y de una economía de grados de profundidad que toca todos los elementos de la vida cotidiana. Un rico gachupín tiene una hija fuera del matrimonio. ¿Qué hace con ella? A los 3 días de nacida la deposita en un convento de clausura, mediante una fuerte cantidad de dinero que da como donación a este convento de clausura. Esta niña va a crecer encerrada, sin poder salir del convento, sujeta a votos que nunca va a poder como adulta definir. Si usted renta habitación en la Ciudad de México, el 84% de las rentas van a dar al clero, directas o a través de prestanombres. Es el mayor terrafundista de las grandes ciudades. Es un poder económico. Es el paralizador de la economía agraria en tratos directos con las comunidades, en las pequeñas comunidades que producen subsistencia y cera para la vela de la iglesia y para el mantenimiento de una congregación. Y que productos que no entran al mercado interno. Luego Lerdo obsesivamente analizaría el problema y diría, o despojamos a la iglesia de este dinero que inmoviliza por la vía el latifundio, el vieja forma de latifundio, muchas veces pactado entre comunidades y iglesias, o no hay posibilidad de desarrollo económico en este país de ningún tipo. El clero es el financiador de los militares más reaccionarios y más conservadores. Lana por medio. Entonces, cuando se produce el alzamiento en el 55 de lo que sería la revolución de Ayutla, porque el periodo liberal, el periodo en donde el juarismo se vuelve algo tangible, es un periodo largo. Empieza en el 57, en el 55, en el 57 con la Constitución, guerra y reforma, invasión tripartita extranjera, guerra contra los franceses y guerra contra el imperio de Maximiliano, hasta terminar avanzada la década de los 60 con la victoria de Querétaro y el regreso triunfante de Juárez a la Ciudad de México. Y este periodo es donde Juárez es Juárez. Y Juárez es Juárez muchas veces a lo largo de su vida y va forjando un carácter. ¿Qué sabemos de Juárez a través de los muchos relatos muy interesantes de sus contemporáneos? Bueno, que provocaba fidelidades rudas, de esas fidelidades que encuentra uno en la historia de México de vez en cuando. Si buscamos algún símil, las fidelidades rotundas que existió entre algunos de los cuadros políticos y la figura de Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Y Juárez propiciaba estas afinidades. Pero también era un hombre rudo, así como propiciaba afinidades, propiciaba rupturas, de si te conozco no te saludo, y de perder compañeros. ¿Qué hace a lo largo de todo este larguísimo periodo, que son una docena de años? ¿Qué hace? Siempre nos surge a los juaristas la pregunta de, ¿y era un gran orador? ¿Era un gran dirigente militar? ¿Era un gran constituyente?
era un gran ministro, experto en relaciones internacionales, y la respuesta es sí, pero no. Es curioso, porque siempre tuvo a su lado a personajes más duchos en estas especialidades de la vida de un presidente que él. Tuvo un constituyente infinitamente superior a él, que fue Melchor Campo, y un ideólogo político. Tuvo un economista bastante afinado, aunque uno puede estar en acuerdo con todo, con algunas partes, como Lerdo. Tuvo ministros de Relaciones Exteriores muy capaces, muy capaces. Quizá y militares. No, Juárez no fue un gran caudillo militar. De hecho, durante toda la primera parte de la intervención francesa, mantuvo tercamente la idea de la creación de ejércitos de contención que iba colocando en el paso de los franceses hacia el dominio total. Y estos ejércitos eran derrotados. No es sino cuando descubre las virtudes de la chinaca, que es la guerra de guerrillas, cuando Juárez tiene que modificar su pensamiento militar y empezar a alimentar, abastecer y propiciar la guerra de la chinaca, la guerra de guerrillas. Y es ahí donde su virtud es ponerse en manos de personajes como Mariano Escobedo, ¿sí?, como Rivapalacio, como una docena de caudillos guerrilleros convertidos en futuros generales que llegarán hasta el final en Querétaro. Y entonces la pregunta es, ¿y Juárez, orador? He leído discursos de Juárez. Cuando escribía mejor que cuando oraba. Con la tradición del texto más pausado tiene más profundidad. Los recuerdos para sus hijos son un texto bien escrito y bien pensado y bien armado. Pero al lado de Guillermo Prieto, que era un orador excepcional, algunos de cuyos momentos de oratoria, si ahora se los reproduzco, lloramos todos, cuando Prieto se soltaba, cuando decía, y si se comen en la última trinchera, nos iremos al próximo cerro, y si nos bajan del cerro a cañonazos, bajaremos de ahí y nos meteremos en los cementerios, y si de los cementerios nos desplazan, pues quedará la bandera para envolvernos y que nos maten. Uy, pinche Prieto, compañeros. Su verbo hoy hace temblar al que lo recoge. Juárez tenía ese verbo, no. Juárez tenía un verbo más pausado, más racional, y lo que sí era un excelente organizador, excelente. Producía sistemáticamente, y la recolección de obras que se publicaron en los tomos naranjas, que todos por ahí tenemos en algún rincón de nuestras casas, si no es que los vendimos ya, están repletos de la cartita A, el mensaje A, el nombramiento A. Repartió tantos nombramientos que a lo mejor duraban el tiempo que tardaban en llegar al lugar de donde se enviaban. Para comunicarse cuando Juárez está en Paso del Norte tiene que usar mecanismos terribles, tiene que mandar a Nueva York, de Nueva York expedir a un aliado que tiene perdido en Baja California. Ese lo baja Sinaloa, y además en plena guerra de secesión norteamericana. Cuando Mariano Escobedo dice, quiero ver al presidente, cuando está en Oaxaca apoyando a Porfirio Díaz, después de la derrota de la segunda batalla de Puebla, le dice, pues a ver dónde lo encuentras, porque se dice que está por algún lugar entre San Luis Potosí y Chihuahua. Y el pobre Mariano Escobedo hace uno de los viajes de película más espectaculares en la historia de México. Sale de Oaxaca con 12 lanceros, los pierde por el camino, llega a Tabasco. En Tabasco se mete de contrabando en un barco carbonero, todo tiernado de carbón, se pasa a un barco platanero, llega a la costa norteamericana después de haberse escondido de los franceses en Tampico. Llega a la costa norteamericana, pregunta, ¿y Juárez? Y le dice, pues en algún lugar entre Chihuahua y ¿quién me da razón? El embajador en Estados Unidos.
Y perdón, y entonces tengo que ir a Washington para saber dónde está Juárez, y le dicen, che. Y Mariano Escobedo, que tenía muchos pantalones, para usar la palabra suave, y 2 Colt 45 largas, que son muy incómodas porque el cañón es muy largo, sobre todo para andar metido dentro de un barco carbonero y luego un barco platanero, decide ir a Washington. No más que para ir a Washington tienes que pasar la guerra civil norteamericana y tienes que pasar al ejército del sur y que no te maten por espía, y tienes que pasar el ejército del norte y luego seguir hacia Washington. Bueno, lo logra, le tiran varios tiros pero no lo matan. Y cuando llega a Washington, Matías Romero le dice, pues Juárez está, creemos, en algún lugar entre Chihuahua y el norte de Chihuahua. Y Mariano Escobedo dice, va su madre, ¿tengo que pasar de nuevo la guerra de regreso? Bien, pues pasa la guerra de regreso de nuevo y llega a Nuevo León. Y él y 7 locos que ha ido encontrando en el camino crean una guerrilla. Todos ellos exoficiales, todos ellos habían combatido en la batalla de Puebla, porque estos años de lucha han creado los cuadros político-militares. Y son buenísimos para el combate en corto, para robar mulas, para pasar de contrabando el rifle Sharp, que no había en México. Y entonces se reporta con Juárez. ¿Y qué le dice Juárez? Qué bueno que llegó, levanten armas la frontera norte. Y dice, pero tengo 13 hombres, pues avíseme cuando tenga 2000. Muy Juárez. Depositar confianzas tremendas y nombramientos, ¿sí? Juárez, uno se pregunta, la eterna pregunta, ¿qué era? Y cuando respondes a orador, diputado insigne, formulador de leyes, ideólogo de la reforma, la respuesta yo creo que la dio bien Pedro Salmerón cuando dijo, no, estás viéndolo mal. Juárez es el director de la orquesta. Es el que congrega la mejor generación que ha tenido la historia de México por su número de cuadros político-militares, abogados, periodistas, etcétera, etcétera, que ha habido en la historia de México. Y sí, Juárez congrega en determinados momentos 25, 30 cuadros de alto nivel. De alto nivel. Cualquiera de ellos podía haber sido presidente. Y los congrega con penurias. Con algunos se pelea, y se pelea feo. Con González Ortega tiene una pelea feísima por una discusión sobre si debe renovar su tiempo de mandato, Juárez, en plena guerra civil contra el imperio de Maximiliano, o debe cederle al presidente de la Suprema Corte, cual establece la Constitución. Y Juárez argumenta, pues si no tengo Congreso, ¿cómo lo voy a poder hacer? Y se pelea feo con González Ortega, que fue clave, fue el hombre que logró la defensa mucho más que la del 5 de mayo, la del 63. Y terminan feo. Y se peleó con Altamirano y con Riva Palacio en el momento en que se produce la intervención franco-hispano-inglesa en Veracruz. Y Riva Palacio y Altamirano lo querían desaforar a Juárez porque eran ultras. Y se peleó con Lerdo, no se peleó, pero debió haberse peleado. Y se le murieron. Se le murió Santos Degollado, personaje fundamental en la primera etapa de la Guerra de Reforma. Un hombre que, siendo general de los ejércitos republicanos, les cosía el uniforme a sus soldados porque sabía un poquito de sastre. Y él mismo decía, nací para sastre y soy un desastre, decía Santos Degollado. Pero en las noches cosía los uniformes para quitarle el agujero del lanzazo a la guerrera de un oficial. Y se le muere, se lo matan. Le matan a Leandro Valle, el capitán y coronel más valiente que tuvo el ejército republicano, que saltaba por los techos de las iglesias en Guadalajara, y que cuando baja del techo después de haber conquistado Guadalajara,
le observan el uniforme y tiene 3 agujeros de bala en la camisola, en el cuello, en los pantalones. Y se le muere Melchor Ocampo. La más terrible de las bajas que se causa en la Reforma, asesinado por Márquez y los traidores aquí en las afueras de la Ciudad de México. Pero va a estar sometido a crítica conservadora en su momento y ahora, porque las críticas conservadoras son como los gansitos marinela, envejecen mal pero se mantienen ahí, ¿no? Si los metes al refri y siguen, perdón, se perdieron lo de los gansitos marinela, no importa. O sea, Juárez va a ser criticado por autoritario, por haber conservado el poder cuando no tenía razones legislativas para mantenerlo. Nadie va a discutir sus razones, el debate que hubo en la época. Juárez va a ser hipercriticado por el Tratado MacLean-Ocampo, que hay que contarlo. Les recomiendo que lean el trabajo de Patricia Galeana, muy detallado, que te cuenta cómo los conservadores en la Guerra de Reforma tienen a Juárez cercado en Veracruz. Y hay un momento en que, ahora sí, la República está en peligro ante el ataque de Miramón, no por el ejército de tierra que han logrado contener con los fuertes que rodean Veracruz, sino porque Miramón está cocinando una alianza siniestra, está pactando con el gobierno colonial español en La Habana una operación militar que le permita transportar en 2 barcos piratas de origen español y disque comprados por Miramón, una agresión en el puerto de Veracruz que provoque como reacción instantánea la intervención de la Marina Militar Española que domina el puerto. Y romper eso tiene como el origen el Tratado MacLean-Ocampo, en el cual se crea una cláusula de doble intervención y que es establecido por los conservadores como Juárez trató de vender a la patria con Lerdo y Melchor Ocampo por delante. Pero que era un tratado muy claro, que si había intervención de potencia extranjera en Estados Unidos, México se veía obligado a participar defendiendo la soberanía norteamericana, y el inverso. El tratado nunca se firmó y era obvio, lo sabía Melchor, que no iba a pasar por el Senado gringo ni por el Senado mexicano, por entre otras cosas porque el Senado mexicano no existía y la Cámara de Diputados no se podía reunir. Y así la cosa era el truco para que en caso de que se produjera la provocación de la Marina Española a través de la intervención de Miramón, se pudiera apelar al apoyo de la Marina norteamericana deteniendo los barcos piratas que Miramón traía. Pero sigue discutiéndose, y se siguen discutiendo con los mismos argumentos. Se los he oído unas 11 veces a Cantón. ¿Cantón se llama? Cantón. Tiendo a olvidarme de los nombres de los portavoces de la reacción, porque son tan mensos, tan historiadores de tercera, que tiendo a olvidarlos. Y se sigue diciendo que Juárez es un autoritario que renovó. Y últimamente ya lo que se dice es fascinante. Ayer en la noche en internet descubro una entrada donde dice la terrible historia de la muerte de Juárez. Yo dije, chale, ¿de qué están hablando? Y me encuentro que están reviviendo el mito, que era un mito y que estudié en su época y que no tiene sustento, de que fue envenenado por la carambada. Una pinche historia de esas de telenovela venezolana, compañeros, que reviven una y otra vez. Y reviven a un Juárez autoritario, a un Juárez despótico, donde no hay pruebas. Autoritario sí, pero ¿qué le pides a un presidente que está bajo cerco continuo, que a lo largo de esos 12 años se jugará la vida media docena de veces, en alguna por tanto así despacio como cuando en una ofensiva de los imperialistas de Maximiliano, cuando Juárez baja hacia San Luis Potosí después de regresar del norte,
no más porque tenía un carretero de Monterrey, alguien aquí de Monterrey que lo ponga en su lista de héroes, el que le manejaba el carruaje a Juárez, lo sacó, y el carruaje todavía tiene huellas de los tiros que le metieron mientras se replegaba de San Luis Potosí, porque estuvieron a punto de darle un albazo, pero de esas decenas de veces. Entonces, sí, dureza, sí, un personaje duro, sin duda. Un personaje gentil, muy gentil con los pobres, y ahora ya surgen mitos. Es que Juárez era un indígena, pero era antiindígena. No, camaradas, Juárez era otra cosa, se veía obligado para romper la estructura del clero, el poder económico terrenal del clero, a confrontarse con comunidades indígenas que estaban sujetas por el clero y amarradas. De hecho, sus conflictos con los indígenas de la Sierra Norte eran tremendos, porque por más que Juárez les decía, pues liberen, ustedes produzcan, ustedes vendan, la presencia de una fuerte relación religiosa los enfrentaba al gobierno republicano una y otra vez. ¿Qué más sabemos de este personaje de gran riqueza, con algunas contradicciones sobre sus espaldas? ¿Qué es la llave? Sin Juárez y el juarismo estaríamos con un país destruido, y de por sí quedó destruido. Hubo un momento en que Guillermo Prieto, como ministro de Comunicación, no tenía para pagarle a los carteros, pero no tenía para mandar a imprimir las estampillas del correo. O sea, el correo se paralizó en México durante meses. Un país destruido porque contra el mito del cuerno de la abundancia de Humboldt, pura madre, no había tal cuerno de la abundancia, es un mito. Sin transporte carretero, no existía. Malos caminos cuando mucho. Ferrocarril, no había nada, un tramito en Veracruz. Telégrafos apenas entre las grandes ciudades. Ríos, no son ríos navegables. ¿Cómo transportas mercancías? Y una estructura económica basada en el poder regional del clero ligado a las comunidades, que no participa del mercado interno, que no produce más allá de lo básico de autoconsumo y un poco más para abastecer a las iglesias y a toda la estructura eclesiástica. ¿De dónde? Se dice, y la derecha vuelve una y otra vez, como Juárez no era católico. No es cierto, Juárez era católico. Y era masón, sí, era masón. Fue, sobre todo en la primera etapa de su vida. Luego al final no tenemos registro de su pertenencia activa en la masonería. En la época que les estoy contando no hay registro activo. ¿Era católico? Sí, era católico. ¿Era muy católico? Sí, bastante, no demasiado. ¿Y era anticlerical? Sí, era anticlerical. Identificaba claramente a un clero que era muy beligerante en términos conservadores. Piensen durante un segundo, no, un minuto, piensen durante un minuto. El arzobispo de Puebla, cuando sufrimos la derrota del 63, la segunda batalla de Puebla, y entran los franceses al Puebla, decide que todas las iglesias de Puebla celebren a campana descubierta y se haga un Te Deum para celebrar la entrada de los franceses a Puebla. Estás hablando de traición a la patria, no estás hablando de fiesta de cumpleaños. Y era el arzobispo más importante que tenía el clero en México. Le puedes pedir a Juárez que no se haya vuelto al paso del tiempo anticlerical, en el sentido de no antirreligioso, sino anticlerical. Se lo puedes pedir, no sería pedirle demasiado con un enemigo de un carácter tan beligerante como este. Toda la guerra de Reforma, el ejército conservador de Miramón, de Mejía, de Márquez, fue mantenido por el clero económicamente, financiado. Era un ejército de leva, por cierto, no de voluntarios, a diferencia del ejército
republicano, donde los mandos medios eran voluntarios. Y es el que le da la enorme solidez a la generación juarista, que luego es la que resiste la etapa de la confrontación con los franceses y la guerra de guerrillas, que terminará dándonos la victoria en Querétaro. Que era inflexible, que por qué no perdonó a Maximiliano. Pues porque primero, formalmente no tenía él que perdonarlo. Maximiliano fue sujeto de consejo de guerra, podía intervenir un perdón presidencial, pero ¿era ese el mensaje que quería mandar? Y no, el mensaje que quería mandar quedó muy claro, a pesar de la petición tardía de Garibaldi, que por cierto no llegó a tiempo, la petición o la de Víctor Hugo, no llegaron a tiempo para parar el fusilamiento de Maximiliano. El mensaje que quería mandar era muy claro. El mensaje era, tú nos mandas de Europa emperadores armados y nosotros te los devolvemos en un cajón de pino. Qué rudo el mensaje, ¿sí? Pero era bien generoso, porque ¿saben ustedes cuántos militares de alto mando del ejército maximiliano y traidores fueron detenidos después de la batalla de Querétaro? Cerca de 400. ¿Cuántos sufrieron pena de muerte? 5. Y uno porque lo agarró Porfirio en la Ciudad de México y le dio el palcrán antes de avisarle a nadie. ¿Cuántos fueron condenados a largos años de cárcel? 3. Y todos los demás a cortas penas de prisión. O sea, la República triunfadora en Querétaro fue enormemente generosa con sus enemigos. Enemigos probados. Y ese Juárez ahora se nos pone enfrente, ese Juárez, ¿no? Ese Juárez bailarín, ese Juárez torcedor de tabaco. Cuando hicimos para el Fondo de Cultura el mensaje para sus hijos de Juárez, le pedí al portadista, te voy a pedir un favor, dibújame un Juárez fumando un puro. Y alguien dijo, este es demasiado hereje. Y dije, hereje tu madre. Compañeros, Juárez era un tremendo fumador de puro. La mayoría de sus cartas a su familia en Nueva York, en la época de que está a un brinquito de Paso del Norte de Estados Unidos, mándenme tabaco, aunque sea malo, que no le hace que no sea veracruzano, no le hace que sea... Y le mandaban cigarrillos de Puerto Rico, bastante chafas y que llegaban secos, pero era un fumador impenitente de puros. Y un poco así me gusta recordarlo, como un hombre inflexible, gran bailarín, fumador de puros, gran maestro de la gran orquesta de la generación más brillante que ha tenido la República en toda su historia. Nunca. Y la lista es larga, podemos hablar de 25, de 30 cuadros de altísimo nivel que formaron parte del aparato del gobierno y de la resistencia. Se impone la batalla contra el Juárez de piedra y el Juárez frío, más allá de que el propio Juárez no sabía que la fotografía conspiraba contra él en el futuro. Muchas gracias.